Primero que todo, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Nicolás Antonio Rojas, soy el que ha estado bombardeándolos con correos y gracias por contestarme. Muchas gracias a todos ustedes. Soy asistente académico del CDA, manejo las redes y quiero darle la bienvenida al Seminario Internacional Continuo titulado Perspectivas Interdisciplinarias en Ética Aplicada a la Docencia e Investigación en Educación. Este seminario se da en el marco de la cooperación entre la Asociación Ecuatoriana para el Fomento de la Investigación Educativa, ASEFI, y el Centro de Estudios de Ética Aplicada, CEDEA, junto con la revista de dicho centro, a la que representamos a Antonio y yo, Ética Plus. Estas organizaciones han trabajado conjuntamente para llevar a cabo esta propuesta que vincula a la Academia Ecuatoriana y a la chilena, pero no solamente a eso, ya que tenemos exponentes de muchos otros lugares, ¿no? Alejandro, por ejemplo, es nuestro link con España. Tenemos a Agustina, que también está presente desde Argentina. Y qué felicidad ver que está David también acá. Muchas gracias por su presencia, profesor. Entonces, mediante la intervención de diferentes filósofos, pedagogos, investigadores sociales y experimentales, antropólogos, educadores y profesores provenientes del ámbito de la medicina y la jurisprudencia, se brindarán ideas sobre temas relacionados con la ética aplicada a la acción e investigación educativa desde una perspectiva interdisciplinaria, dado que en la educación intervienen diversos saberes que se exponen para la integración, disenso y apertura a conocimientos científicos y ancestrales. La dinámica de los seminarios consta de dos partes. Primero, luego de esta presentación, viene la presentación del profesor Raúl, que durará entre 30 y 40 minutos, en donde presentará su investigación, ¿no? Ya todos saben de qué se trata. Y en un segundo momento dedicaremos el mismo tiempo en formular preguntas que fomenten el diálogo con nuestro ponente, ¿no? El objetivo de este seminario es construir puntos de vista y debate en torno a cuestiones que aunan la ética aplicada con la educación. Ambas dimensiones nos permitirán, yo creo y espero, construir un puente con ASEFI y con todos ustedes para que ojalá en algún futuro podamos hacer un proyecto de investigación en conjunto, ¿no? Esta instancia se genera para promover la reflexión de la deliberación ética y educativa. Esperamos que sea una gran instancia para todos ustedes y quiero agradecer especialmente a Emma Polonia Camposano, a Mario Madronero, ambos de ASEFI, a Antonio Letelier, a Andrea Hidalgo, la coordinadora del CDA, y a Alejandro Recio por ser el link de todo esto. Pero además, quiero agradecer principalmente a Raúl Villarroel por ser la primera persona que nos dio el sí con esta instancia, siendo también el director de la revista. Ahora, Antonio Letelier va a hacer una pequeña introducción de nuestra revista, y luego Mario Madronero va a hacer una pequeña introducción de su parte. Bien, muchas gracias, Nicolás. ¿Se escucha bien o no? ¿Sí se escucha? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Letelier, soy editor de la revista Ética Plus y en nombre del equipo editorial de la revista, representado también por Nicolás Rojas, que ha sido uno de los gestores de la organización de este seminario, quisiera dar unas palabras de bienvenida a esta interesante instancia de encuentro. La revista Ética Plus, al alero del Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Universidad de Chile, recoge la tradición de la revista Perspectivas Éticas, que fue una publicación periódica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile entre los años 2002 y 2012. Nuestra iniciativa de retomar el espíritu reflexivo y dialógico de tal publicación es ofrecer una plataforma actualizada de divulgación del pensamiento y la acción en torno a los grandes desafíos éticos y también políticos que se imponen a la vida actual. Una de nuestras convicciones fundamentales es que la discusión sobre los temas de la ética aplicada no debe quedar reducida solamente al ámbito de la biomedicina o los problemas de la salud pública, sino también extenderse al ámbito de la discusión política o, digamos, biopolítica, considerando en ella las dimensiones filosóficas, psicológicas y sociales de estos asuntos. El tema que nos convoca en este seminario, Ética y Educación, es sin duda una puerta de entrada a una reflexión de este orden, que nos permitirá confrontar nuevas posturas y reflexiones en torno a uno de los más grandes desafíos políticos y éticos de la región: cómo pensar éticamente la pedagogía, las formas de enseñanza, la transmisión de saberes. Quisiera agradecer a todos los colegas de la ASEFI en Ecuador
que generosamente ha mostrado su interés en vincular nuestras labores y perspectivas, y al Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Universidad de Chile, que ha presentado constantemente su apoyo para la realización de esta actividad. Dejo con ustedes a Mario. Bien, muy buenas tardes. Bien, buenas tardes otra vez. Bien, agradezco a Antonio, a Nicolás, Alejandro Recio, por quien tuvimos el chance de contactarnos con la revista Ética, y a partir de allí conocer el trabajo del CDA, que me parece destacable porque ya tienen 20 años y es un esfuerzo muy grande, ¿cierto? Este tipo de trabajos. Nosotros en ACEFI estamos también comenzando acá en el Ecuador con este tipo de procesos, y la perspectiva ética en relación con la investigación es un campo que nos interesa fortalecer mucho también, ¿no? En ese sentido, agradezco al profesor Raúl Villarroel por su disposición a colaborarnos para darle apertura a este seminario, que, como decía Nicolás, tiene una intención, y es que busca, ojalá, que construyamos un proyecto en conjunto que nos permita trabajar las diferentes perspectivas de lo que implicaría la ética aplicada, ¿no? En contextos regionales distintos, pero también en perspectivas interdisciplinarias. Entonces, esa es como digamos, la intención más general, ¿no?, que permite esta reunión. Y ACEFI, pues, es, como les comentaba, una asociación que inicia hace poco acá en el Ecuador, pero que genera todo este tipo de perspectivas para que podamos hacer estos encuentros y ir generando nuestros espacios también. Bien, le voy a dar paso a Emma Camposano, la presidenta de la asociación, para que también se dirija a nosotros, y luego, bueno, creo que seguiría Antonio otra vez, Nicolás, perdón, otra vez, ¿cierto? Muchas gracias. Va Emma, ¿no? Hermano, se te oye. Hola. Ahí. Sí, buenas tardes. Sí pueden escucharme, ¿verdad? Bien, Sí. bien. Buenas tardes. Quiero hacer una aclaración. Soy la presidenta interina de ACEFI. Vamos a tener elecciones de presidente muy pronto, entonces esperamos tener al presidente definitivo de la asociación. Reciban un cordial saludo. Quiero extender un cordial saludo en nombre de la Asociación Ecuatoriana para el Fomento de la Investigación Educativa. ACEFI, como ustedes, o algunos de ustedes saben, es una asociación que se constituyó en el marco del proyecto PESA-2, que es financiado por Vlir Uos de la Comunidad Flamenca de Bélgica, es promovido también por la Universidad KU Leuven de Bélgica y la Universidad Nacional de Educación, UNAE, en Ecuador. Como asociación que se dedica al fomento de la investigación educativa, ACEFI opera por medio de varias líneas de acción. Entre ellas está el desarrollo de capacidades de investigación en educación y sobre educación, la generación de redes para intercambio y colaboración académica, el fomento de una cultura de investigación de tal manera que la docencia en los niveles medio y superior se constituya y se construya a partir de la investigación, la generación de saberes a partir de procesos de investigación, la difusión de resultados y el análisis e incidencia en la política pública. Este seminario, denominado Perspectivas Interdisciplinarias en Ética aplicada a la docencia y la investigación educativa, se constituye precisamente como un tiempo, como un espacio para el fortalecimiento de esas líneas de acción en lo que tiene que ver con la investigación educativa, ¿no? Entendemos que la ética es un pilar fundamental en los procesos que integran la generación y la gestión de conocimientos. Y por medio de estas jornadas, nos gustaría desde ACEFI, y creo que es el sentir de todos los presentes, nos gustaría ir construyendo y fortaleciendo una base de conocimientos con relación a este tema de la ética, con la intención de generar a partir de estos encuentros, y ojalá un proyecto de investigación binacional. Eso nos encantaría.
Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Centro de Estudios de Ética Aplicada, a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, al equipo coordinador que ha estado trabajando arduamente desde Chile y desde Ecuador, y a todos los participantes y las participantes, y también a nuestro profesor invitado para la sesión de hoy, al profesor Raúl Villarroel. Gracias. Bueno, entonces, en esta primera sesión nos acompaña el profesor Dr. Raúl Villarroel Soto, de quien podemos destacar en su amplia actividad curricular, que es profesor titular del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile, especializándose en los temas de la ética y el pensamiento contemporáneo. Cabe destacar también que es miembro fundador del Centro de Estudios de Ética Aplicada, actual director de la revista Ética Más. Si tuviera que destacar algo entre todas las cosas que puedo destacar de él, es que sus últimos libros, Interesarse por la vida, Ensayos bioéticos y biopolíticos, o Ética de la investigación en educación, guía teórica y práctica para investigadores, van totalmente de la mano con la instancia en la que hoy nos encontramos, ¿no? Entonces, quiero destacar de nuevo su disposición y motivación en esta nuestra sesión inaugural, ya que él fue el primero en confirmar su participación, dando así el puntapié inicial para que nuestro seminario fuera efectivo. Su ponencia se titula Ética de la investigación en ciencias sociales, humanidades y educación. Dejo con ustedes entonces al profesor Raúl Villarroel. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes a todas, a todos. Agradezco a los organizadores que me hayan invitado. Para mí es un honor dar el puntapié inicial, como se dice en el fútbol, ¿no?, a este evento, que espero sea tremendamente exitoso, porque me parece que es una idea genial que hay que apoyar de todas maneras, y ojalá pueda replicarse en el tiempo, y se vayan sumando muchos más actores, ¿no?, que contribuyan entonces a que estos resultados se engrandezcan cada vez más. Estoy muy feliz, digamos, de ver además a grandes amigos aquí que están presentes, a los que hacía tiempo que no veía. Quiero insistir en hacer un especial reconocimiento por el profesor David Crocker, ¿no?, a quien estimo muchísimo, pero también veo a otros amigos que hacía tiempo que no veía. Está José González también ahí presente, ¿no? Y me sorprende verlo, y me sorprende muy gratamente. Bueno, y también me sorprende mucho ver, digamos, a todos estos nuevos amigos que estoy recién empezando a conocer y que espero que se constituyan el punto de partida de una larga amistad, ¿no? Alejandro también es una persona muy querida por mí, ¿no? Miren, yo quiero exponer parte de un trabajo que vengo realizando desde hace muchísimo tiempo, y que está muy vinculado con mi participación en una instancia institucional que es el Comité de Ética de la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, que nosotros conformamos hace ya 15 años en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y que ha funcionado, digamos, de una manera ininterrumpida hasta el día de hoy. Yo diría con bastante éxito, instalando además en nuestro país en general, ¿no?, una suerte como de doctrina con respecto a la necesidad de establecer principios reguladores de la investigación social, la investigación en ciencias sociales, en humanidades y también en educación, que permitan hacer una evaluación ajustada a la naturaleza específica de estos saberes. Porque en definitiva me da la impresión de que no solamente en Chile, en mi país, sino también en la mayor parte de los países latinoamericanos por lo menos, las regulaciones existentes, las normativas, están absolutamente determinadas por un criterio que le es ajeno a la investigación social, y que es el criterio biomédico. Y por lo tanto a la investigación social se le impone una especie de camisa de fuerza, ¿no?, a la hora de evaluar su desempeño en circunstancias de que debiera reconocérsele un carácter diferencial. Entonces esa es un poco la tarea en la que yo me he empeñado durante el último tiempo, y que he tratado de llevar adelante tanto desde el punto de vista
vista práctico con mi participación en el Comité de Ética de la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, como desde el punto de vista de la formulación de teorías al respecto, que han quedado expresadas en, como dijo Nicolás, en este libro sobre ética de la investigación educativa. Entonces, sin más preámbulos y tratando de ocupar al máximo el tiempo breve del que dispongo, yo quisiera compartirles una presentación y un relato, digamos, que vaya acompañando a esa presentación. Entonces, por favor les pido que me sigan en lo que voy a plantear a continuación. No sé si... Se ve muy bien. Ahí sí ya. Bueno, tal como se señaló, el título de la presentación es Ética de la Investigación en Ciencias Sociales, Humanidades y Educación. Perspectivas para su caracterización y análisis. En realidad voy a hacer una exposición de asuntos preliminares. Si alguien es experto en la materia, la conoce en profundidad, probablemente va a detectar que hay una cierta aproximación inicial tan solo al tema. Yo ofrezco inmediatamente las disculpas por eso, pero prefiero tratarlo de este modo en la eventualidad de que algunos de ustedes desconozcan el asunto y por lo tanto no vayan a, digamos, encontrar que se está hablando de algo que no conocen. Bueno, la idea es... denme un segundo, es que... A ver... Ahí ya. Bueno, algunas palabras iniciales, ¿no? Reconocer la dimensión ética de toda investigación se plantea hoy día como una exigencia ineludible de la praxis científica, sin duda alguna, ¿no? Sobre todo cuando la investigación involucra la participación de sujetos humanos para la construcción y la validación del conocimiento, porque ello es lo que obliga a velar porque los derechos de esas personas que participan en protocolos de investigación, en la condición de sujetos intervenidos, queden resguardados de la posibilidad de ser sobrepasados en sus derechos o desconocidos definitivamente. Entonces, el empeño por llevar a su cumplimiento tal imperativo ético ha dado lugar entonces durante, yo diría, las 2 últimas décadas a una transformación paradigmática de la ciencia contemporánea. Ahora, indudablemente ello tiene mayor relevancia, ¿no?, en aquellas regiones del mundo donde vastos sectores de la población están sumidos en la pobreza y por lo tanto padecen de una profunda exclusión social, porque allí los individuos que resultan ser susceptibles de convertirse en sujetos de la investigación científica suelen adolecer de una todavía más significativa desprotección normativa que aquella de la cual podrían adolecer sujetos de naciones ricas, por ejemplo. Y todavía más cuando el modelo de ciencia oficial prevaleciente en el mundo tiende a quedar subordinado a las veleidades del mercado, lo que puede facilitar que la investigación, por perseguir objetivos particulares, desemboque en una importante transgresión de los derechos básicos de estas personas y, por lo tanto, en una lesión abierta de su dignidad, desentendiéndose entonces de esta manera de una responsabilidad que yo considero inexcusable y que es aquella que tienen de proyectar los objetivos de su trabajo hacia un mejoramiento real de la calidad de vida de las personas y de la sociedad en su conjunto, más que a una simple expansión de los sistemas de saber expertos, que es lo que se ha entendido como el valor social o el valor social, digamos, de la ciencia, tal como lo plantea en ese canónico texto, ¿no es cierto?, Ezequiel Emanuel. Con mayor razón aún, esto resulta ser preocupante, si ocurre que los sujetos se ven determinados entonces por sus carencias a enrolarse en protocolos de investigación que finalmente no les reportan beneficio alguno a sus vidas y en cambio aumentan el interés económico, profesional y hasta incluso
en muchas ocasiones comercial de los investigadores. Por lo tanto, habría que reconocer que esta es una situación muy relevante de nuestro tiempo que tiene que adquirir un lugar preponderante en la agenda actual y que merece toda nuestra atención, porque quienes se comprometan en la tarea de evaluación particularmente ética de la ciencia no tendrían que limitarse simplemente a una mera acción técnica, ni mucho menos una acción simplemente administrativa, sino tener la capacidad de dimensionar la problemática ética en su justa medida y contar con la sensibilidad para percibir, sobre todo, el lugar del sufrimiento humano que se deriva de la intervención investigativa sobre las poblaciones humanas, definiendo las estrategias para ordenar el curso de la ciencia conforme a su ineludible responsabilidad social e impedir los efectos deletéreos que de su praxis pudieran eventualmente derivarse. La investigación social, a mí me interesa particularmente, ¿no?, tratar de contribuir al desarrollo de la reflexión en este ámbito tan específico, porque, como dije en un comienzo, existe una carencia de conciencia frente a la particularidad que tiene la investigación social, en términos generales la investigación cualitativa, podríamos decir, que se expresa en distintos órdenes del saber, y que en cierto modo hasta el momento en muchas regiones del mundo, particularmente en los países latinoamericanos, tiende a ser medida con los mismos patrones con los que se mide la investigación científica dura o la investigación biomédica. Considerando que la investigación social, ¿no es cierto?, constituye lo que algunos autores como Rose o Fleck han calificado como un estilo de pensamiento, ¿no?, porque constituye un modo particular de pensar, de ver y de ejercer la praxis del saber, y por lo tanto supone formular algunos enunciados que solamente resultan posibles o resultan inteligibles en el marco de este modo de pensar, que no es igual a los demás, ¿no? Y por lo tanto, todos los elementos que dan lugar a este saber, los términos, los conceptos, las afirmaciones, ¿no es cierto?, se organizan en configuraciones que tienen un carácter y que actúan como argumentos y explicaciones particulares, diferenciales. En ese sentido, ¿no?, un estilo de pensamiento a la vez determina una especie de condición a quienes lo practican, y que es el hecho de pertenecer entonces a una comunidad de pensamiento, que es la que se agrupa al interior de una disciplina o de una subdisciplina, y que en cierto modo define también a una manera de ser, a una manera de vivir. Por lo tanto, a mí lo que me interesa particularmente es tratar de poner la atención, ¿no?, en esta manera de entender a la ciencia social, como un estilo de pensamiento, como una forma de vida prácticamente que es totalmente distinta entonces de otras áreas de cultivo del saber. Existen, al menos en Chile, varias normativas que regulan a la investigación científica, ¿no? En Ecuador, por supuesto, también las hay, ¿ya?, pero que en cierto modo están determinadas en su origen, están determinadas precisamente por lo que yo señalaba en un comienzo, que era el criterio biomédico, porque han sido formuladas en relación con una noción muy restringida, ¿no?, de investigación científica, y que es la que se ha formulado en torno de la investigación biomédica particularmente. Por lo tanto, las leyes que regulan a la investigación prácticamente no hacen referencia a otro tipo de investigación. De hecho, ¿no?, la investigación científica en seres humanos, genoma, y que prohíbe la clonación humana, que es la ley 20.120, prácticamente, en Chile digo, en todo su articulado, ¿no?, define a la investigación científica como investigación biomédica, excepto en dos momentos de su desarrollo donde omite la calificación de biomédica y la define simplemente como investigación científica, que sería lo que de alguna manera se ha pretendido ocupar como la posibilidad de entender de que refiere a todo tipo de investigación científica, en circunstancias de que masivamente la define como biomédica. Me imagino que no he tenido la ocasión de corroborarlo, pero me imagino que esa es una realidad en todo el continente, ¿no?, porque efectivamente el criterio seguramente es compartido. Sin embargo, existen
¿no?, algunas otras normativas. En el caso particular de Chile existe la ley 17.288 del año 2015, que remite entonces a una dimensión investigativa que es particular y privativa probablemente de las ciencias sociales, en particular de la arqueología y de la antropología, que es la Ley de Patrimonio Material, Cultural y Monumentos Nacionales. Y además está vigente, porque ha sido suscrito también por el Estado de Chile, el convenio 169 de la OIT, que protege y garantiza los derechos de los pueblos indígenas y tribales que existen en los países independientes, ¿no es cierto?, en el mundo. Está incorporado en la legislación chilena. Por lo tanto, a pesar de todo, ¿no?, existe una especie de borde que permitiría entonces empezar a tratar de ampliar este criterio, que ya está instalado mínimamente en la legislación y que es lo que yo pienso que corresponde hacer, ¿no?, y que hay que seguir insistiendo en que esto prospere para que la investigación social pueda estar debidamente entendida y debidamente, ¿no es cierto?, evaluada. Ahora, de manera particular y distintiva, los estudios culturales tienden, ¿no es cierto?, a referirse a cuestiones humanas y que se vinculan con el desarrollo de las personas, el mejoramiento de las personas y de la sociedad, y están, ¿no es cierto?, absolutamente determinados por su preocupación acerca de las instituciones, las creencias y los desarrollos históricos. Y en ese sentido, ¿no?, precisamente por abordar este tipo de temáticas, los prerequisitos para poder desplegar procesos investigativos están muy determinados entonces por criterios de empatía y de interpretación. Es decir, operan fundamentalmente desde la perspectiva de un encuadre hermenéutico, ¿no?, que es también un carácter diferencial que podríamos nosotros reconocerle a la investigación social y que la hace diferente, ¿no?, de otras ciencias. Y en este sentido, ¿no?, podríamos admitir que por lo tanto el conocimiento es una construcción y es un trabajo de interpretación. Y por lo tanto, en el proceso de construcción y de producción del conocimiento hay una dimensión de interactividad, porque aquellos sujetos que resultan ser intervenidos para el levantamiento de la información pertinente también podrían considerarse, ¿no es cierto?, constructores o co-constructores de ese mismo conocimiento. Y además, ¿no?, hay un elemento que también hay que tener en cuenta, porque el valor de la singularidad es relevante, cosa que no necesariamente en otros órdenes del saber aparece, ¿no?, como una cuestión decisiva. Sabemos perfectamente bien, si recordamos, ¿no es cierto?, la vieja sentencia aristotélica, que la ciencia es ciencia de lo universal, y en realidad podríamos deducir que de lo particular no es posible derivar conocimiento científico. No obstante, en el ámbito de los estudios sociales, la singularidad tiene una legitimidad absoluta en el trámite de producción del conocimiento. Por lo tanto, también es un aspecto metodológico y un aspecto epistemológico que marca una diferencia significativa. Además de eso, ¿no?, también habría que tener en cuenta que a la ciencia social, a la investigación cualitativa, se le impone una exigencia de reconocimiento del factor de subjetividad, que es propio de cualquier intervención, ¿no?, de una población o de un grupo humano, y que está muy determinado por la posibilidad de que sea el propio observador el que de algún modo condiciona el desarrollo del conocimiento que va a extraer. Esa vinculación entre objeto de estudio y sujeto de estudio pareciera ser indiscernible, indisoluble, y por lo tanto no es posible obtener una absoluta objetividad de ese conocimiento como se espera y se exige en otros órdenes del saber, ¿no? Por lo tanto, esa objetividad depende en gran medida de la naturaleza esencialmente simbólica y polimórfica de la realidad que se busca conocer, que da como resultado un hecho muy particular y que tiene que ver con que el conocimiento no puede pretender conseguir, ¿no es cierto?, expectativas de exactitud, y por lo tanto tenga que remitirse siempre a una asintoticidad. Es decir, siempre es posible aproximarse, ¿no?, a la verdad de aquel objeto por conocer, pero no podemos definir enteramente esa verdad como una verdad, digamos, que ya no es, más allá de la cual ya no hay otra. Siempre es posible reinterpretar,
¿no? Porque se trata precisamente de una realidad o de una naturaleza simbólica y polimórfica que admite muchas posibilidades de conocimiento. Entonces, además de eso, ¿no es cierto?, otro aspecto epistemológico y metodológico que también podría marcar una diferencia importante, sustantiva, tiene que ver con el hecho de que se puede trabajar con números muy restringidos de individuos y se puede obtener conocimiento a partir del levantamiento de información incluso en situaciones de caso único, ¿no? Hay muchísimos ejemplos en las ciencias sociales, en la psicología, ¿no?, en la antropología, de estudios complejísimos, extensos, que se han, digamos, volcado precisamente al conocimiento de un solo individuo, ¿no? Acá en Chile hay un caso paradigmático, que es el caso del niño homicida, ¿no?, de 7 años, que asesinó de 35 puñaladas a su primo de 3, jugando con videojuegos en una situación que no tenía ninguna significación mayor que un mero juego infantil. Eso despliega, ¿no?, un operativo de levantamiento de información que es tremendamente relevante, ¿no?, pero que está centrado simplemente en el caso de un solo individuo, que es una cuestión que difícilmente acontezca en, ¿no es cierto?, otros estudios que no sean de naturaleza cualitativa. Entonces, en ciencias sociales, en humanidades, en educación, en la investigación cualitativa en términos generales, la investigación se distingue por el punto de vista que tienen los investigadores acerca de la humanidad. Pero curiosamente, no es un factor que vaya a teñir la investigación necesariamente, o que vaya a opacar, ¿no es cierto?, la claridad que normalmente se espera del conocimiento, porque puede ocurrir perfectamente bien que este sea el factor que enriquece a la investigación, por lo cual merece necesariamente una consideración diferencial, ¿no? Ahora, esto no significa necesariamente, ¿no?, que los investigadores vayan definitivamente a torcer, ¿no?, los fines investigativos, y por lo tanto vayan a perder de vista la posibilidad de actuar con ecuanimidad, ¿no? Y en ese sentido las fuentes de información puedan de algún modo ser manejadas espuriamente y se pierda de vista el justo balance que tiene que haber entonces en las interpretaciones que se haga del dato levantado. Pero la manera de proceder también revela, ¿no?, cierta diferencia que es necesario tener en cuenta y que también contribuye a la posibilidad de hacer un esfuerzo para poder conseguir entonces una visión distinta, ¿no?, de la investigación social, y avanzar entonces en lo que podríamos considerar la perspectiva legislativa, de tal manera de conseguir una regulación que esté ajustada al carácter específico de la investigación cualitativa, de la investigación social. Y tiene que ver con el hecho de que hay una serie de procedimientos de intervención que son particulares, ¿no? Que por ejemplo, trabajar con personas en condición de vulnerabilidad, sean niños, niñas, sean inmigrantes, sean reclusos u otros, ¿no?, es una cuestión muy particular. Además también, ¿no?, hay que tener en cuenta que no siempre se trabaja con poblaciones que están en condiciones patológicas, ¿ya? También se puede trabajar con individuos sanos, no necesariamente se trabaja con personas carenciadas. Se puede hacer investigación social con banqueros de Wall Street, ¿no?, y es el mismo, digamos, el mismo tipo de investigación. Y los resguardos que habría que tener en defensa de los derechos de personajes como ellos tendrían que ser los mismos que se tuvieran con personas, ¿no es cierto?, que pueden vivir en la extrema pobreza. Por lo tanto, ahí hay una cuestión muy particular y muy específica que tener en cuenta. Y además de eso, ¿no?, suele ocurrir que la investigación social vaya a tratar de extraer datos de situaciones de precariedad o situaciones de sufrimiento humano, en ocasiones extremo. Por lo tanto, toda intervención tiene que tener en cuenta la posibilidad de prevenir aquellos riesgos, ¿no?, que siempre son inherentes a cualquier intervención de desestabilización emocional, ya sea eventual o permanente.
de tal manera de poder siempre enfrentar una situación de intervención premunidos de protocolos de asistencia y de contención permanente que no tengan costo para el participante. Cuando se trabaja en comités de ética de la investigación, normalmente, ¿no?, se advierte el desconocimiento en el que muchos de los investigadores están referente a este problema y el riesgo en el que hacen incurrir a los sujetos de la intervención porque no se han apercibido entonces de la necesidad de protegerlos de estas desestabilizaciones emocionales. El científico pareciera tener hambre, ¿no?, de saber, pero ese hambre de saber muchas veces pasa por sobre los derechos de los individuos que van a proveer al científico de ese saber. Por lo tanto, la ética de la investigación social tiene que tener en cuenta, ¿no?, la precaución respecto de este riesgo. Ahora, hay cuestiones muy específicas, como por ejemplo, la posibilidad de reconocer que el requisito de anonimato, ¿no?, que es tan querido, tan, digamos, exigido en la investigación en términos generales, en muchas oportunidades puede perfectamente bien verse relativizado por necesidades de la misma investigación, ¿no? Cuando se trata de levantar testimonios personales que son decisivos precisamente porque están amarrados a un sujeto con nombre y apellido, ¿no?, los procedimientos de resguardo de los derechos de ese individuo tienen que extremarse, porque va a ser necesario, ¿no?, revelar su identidad, dar cuenta públicamente de sus señales identificatorias. Por lo tanto, ¿no?, en la investigación social, en la investigación cualitativa, puede ocurrir que haya que definitivamente, ¿no?, develar la identidad de las personas. Así como también en otras ocasiones aparece la posibilidad de ocultar deliberadamente cierto margen de información de tal manera de no poder, de tal manera de no inducir comportamientos. Si se va a estudiar una determinada respuesta bajo ciertas circunstancias, en realidad no es posible en muchas ocasiones entregar toda la información que a veces, ¿no es cierto?, se requiere en términos de la justicia con la que hay que operar para poder intervenir sobre una realidad, porque en definitiva si se entrega toda la información necesaria, el sujeto va a estar, ¿no es cierto?, absolutamente provisto de las condiciones en las que va a tener que ser evaluado, y por lo tanto su respuesta ya no va a ser espontánea como efectivamente se busca. Entonces aparece la posibilidad de pensar de qué manera habría que ocultar información en circunstancias de que el ocultamiento de información en un contexto investigativo siempre es visto como un demérito, ¿no?, como un déficit que es preferible evitar. Y por supuesto, ¿no?, en muchas investigaciones sociales emerge la posibilidad de que se produzca una revictimización de los participantes. Cuando se investiga con grupos poblacionales que han sido dañados por distintas circunstancias, ¿no?, el simple hecho de hacer rememorar una experiencia fatídica es finalmente la posibilidad de que se reactive entonces en la conciencia y en el corazón de ese individuo, esa persona, ¿no?, una experiencia fatal que la pueda llevar entonces a una desestabilización que podría tener consecuencias, ¿no es cierto?, impredecibles. Por lo tanto, cuando se investiga en problemáticas humanas que forman parte de una experiencia trágica, es necesario tener en cuenta la posibilidad de que se pueda revictimizar a los mismos sujetos a los que se quiere conocer. Además, habría que tener en cuenta, ¿no es cierto?, las necesidades que tienen que ver con el reconocimiento de las particularidades, tanto culturales como identitarias de la población en estudio. Esta es una cuestión que está bastante bien establecida, ¿no es cierto?, como un imperativo ético en el convenio de la OIT, el convenio 169, ¿no? Y como la investigación social, particularmente los estudios sociológicos, antropológicos y muchas veces también psicológicos e incluso los educacionales, ¿no?, estudian poblaciones de pueblos originarios, por ejemplo, ¿no?, el procedimiento, el approach
la necesidad de establecer el vínculo inicial tiene que estar determinada efectivamente por las características y las peculiaridades culturales e identitarias de las poblaciones en estudio. Por lo tanto, es necesario, ¿cierto?, conocer esas lógicas, esas normativas, esos patrones específicos de comportamiento, de tal manera de poder ajustarse entonces a las determinaciones que rigen al interior de esos colectivos o esos espacios sociales o institucionales que ya están construidos antes de que el investigador acceda entonces a extraer conocimiento de ellos. Y por lo tanto, o procurar trabajar con un criterio de flexibilidad, porque hay muchas exigencias que se le imponen hoy en día a la investigación científica y que están determinadas fundamentalmente por, ¿no es cierto?, esta especie como de estándar del consentimiento informado o del asentimiento informado, y que dependiendo de la población en estudio podrían perfectamente bien no tener vigencia, ¿no? Claro, si uno va a investigar a una población que está, digamos, en transgresión de la ley, difícilmente pudiera no pedir un consentimiento informado, debidamente suscrito con nombre y apellido o número de cédula de identidad, porque las poblaciones infractoras de ley seguramente no van a estar dispuestas, o poblaciones inmigrantes que están, ¿no es cierto?, en irregularidad legal. En fin, hay muchísimas, ¿no?, grupos poblacionales que hacen imposible la obtención del consentimiento informado, que en otras circunstancias resulta ser un imperativo ineludible. Por lo tanto, todo tiene que ver con la posibilidad de que los sujetos expresen voluntaria y explícitamente su aceptación, o dar la posibilidad de que rechacen, ¿no es cierto?, su integración entonces en un protocolo de investigación, y por lo tanto solamente se pueda investigar con aquellos sujetos que lo han consentido debidamente. Eso significa que quien particularmente se dedique a esto, o quien sea contratado para desplegar cierta parte del proceso investigativo, posea las competencias técnicas o la idoneidad profesional que se requiere para poder, ¿no?, aplicar entonces los instrumentos a partir de los cuales se levanta la información. Y por lo tanto, se pueda de algún modo cumplir con alguna cuestión que es fundamental, que es el compromiso de confidencialidad que hay que mantener con respecto a la información que entregan las personas, y que hay que mantener cuando uno actúa, ¿no?, en calidad de transcriptor o editor de la información que ha sido levantada por la investigación. La confidencialidad también es una piedra angular del proceso de levantamiento de información y es un fundamento de la ética de la investigación. Pasa lo mismo cuando se investiga, ¿no? Probablemente esto se aleje un poco del ámbito de la educación, que probablemente sea el que más concierna a lo que nosotros estamos conversando en esta oportunidad específica, pero también tiene que ver, ¿no?, con el manejo y la debida puesta en valor del patrimonio material o cultural y de los monumentos nacionales, porque efectivamente también, ¿no?, es necesario mantener los mismos resguardos, las mismas protecciones, ya no con personas, sino que con lugares de memoria, ¿no es cierto?, con objetos de carácter histórico, con restos, ¿no es cierto?, de poblaciones originarias y cuestiones que forman parte de nuestro bagaje cultural, porque la misma defensa que tenemos con las personas vivas tenemos que tenerla con el patrimonio. Entonces, es necesario, por lo tanto, cumplir con todo lo que esté establecido en la ley en este sentido, de tal manera de no transgredirlo e incurrir entonces en una serie de irregularidades por el hecho de simplemente pretender querer obtener conocimiento. Ahora, yo les voy a presentar una lista, un listado de títulos extraídos de investigaciones reales, con el único propósito de que podamos darnos cuenta de que en reiteradas ocasiones la investigación social cualitativa, la investigación en ciencias sociales, en humanidades, en educación, ¿no?, va ahí donde más duele, allí donde está el sufrimiento, donde está la precariedad, donde está la carencia, donde está, ¿no es cierto?, la tragedia humana, porque es donde se puede obtener, ¿no es cierto?, un conocimiento que probablemente
en algún momento se pueda llegar a traducir, ¿no?, en un beneficio para la población. Y los títulos extraídos de protocolos de investigación reales, ¿no?, a los que se le han omitido, por cierto, los datos referenciales, revelan claramente, ¿no?, cuál es el tipo de investigación y por qué razón es necesario extremar, ¿no?, las precauciones éticas que se deben mantener con aquellas poblaciones que son intervenidas para el levantamiento de esta información, que da lugar a este conocimiento. Porque sin duda alguna, uno puede constatar una cierta asimetría entre investigador y sujeto investigado. Porque el investigador es un sujeto que está en una posición de superioridad con respecto a aquel a quien investiga. Y eso le da o le puede dar ciertas licencias que no tiene y que necesariamente debe advertir, ¿no? Por lo cual tiene que disponer entonces todo un aparataje de protecciones y resguardos que impidan que por conocer, ¿no?, se termine dañando. Esa es, en definitiva, ¿no?, la pretensión de la ética de la investigación científica. Y es particularmente relevante en el caso de la investigación social, porque la materia investigada es la vida humana, ¿no? Aquello que, como también lo dijo Aristóteles, nunca es del mismo modo. Por lo tanto, es mucho más difícil de conocer. Y todas las precauciones que se puedan tener siempre resultarán ser completamente insuficientes. Entonces, es necesario, ¿no?, establecer dos cuestiones. Primero que nada, una formación de los investigadores en ética de la investigación, de los investigadores sociales, de los investigadores cualitativos, y por otro lado, promover un avance, una transformación de la legislación actual, de tal manera de que se pueda disponer entonces un marco normativo que se ajuste, ¿no?, a la naturaleza de la investigación social. Porque ahí hay dos desajustes que resultan ser fatales. Y esas fatalidades no recaen ni sobre los legisladores, ni recaen sobre los investigadores, recaen sobre las personas. Y de lo que se trata es de proteger a las personas, porque las personas no tienen por qué, ¿no?, padecer de tal manera de que la ciencia pueda avanzar. Yo lo dejaría hasta ahí, por si quisieran hacer algún comentario, quisieran hacer algún, ¿no es cierto?, alguna pregunta o algo. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Raúl. Tenemos un par de preguntas. Antonio se acaba de caer del programa, pero me escribió las preguntas. Claro, me escribió las preguntas, así que se las dirijo. ¿Qué reflexión podría hacer sobre el concepto de justicia en estudios sociales, considerando que en la región existen muchas condiciones de vulnerabilidad? La bioética ha buscado desarrollar posturas sociales o políticas, pero Castoriadis planteaba la necesidad de una biopolítica. ¿Qué opina de esto? Inmediatamente. Ya. Sí. Bueno, yo creo que todo el planteamiento está fundado sobre una idea de justicia, ¿no? Porque en definitiva la justicia es la posibilidad de establecer una distribución igualitaria, ¿no?, de los beneficios y de las cargas sociales. Y cuando se produce una inequidad, ¿no?, y se produce una asimetría entre científico, ¿no?, y sujeto social, se está transgrediendo el principio de la justicia, porque no hay una repartición igualitaria de los beneficios y las cargas, puesto que las cargas se las lleva el sujeto investigado y los beneficios se los lleva el sujeto investigador. Entonces me parece que es muy importante, ¿no?, pensar que en definitiva hay que corregir, ¿no?, esa garantía que por una parte una legislación mal formulada, o formulada, digamos, como una especie de camisa de fuerza para la investigación social, y una carencia de formación específica en ética de la investigación de parte de los investigadores sociales produce, ¿ya? Ahora, si quisiéramos entenderlo desde la perspectiva de un análisis biopolítico, bueno, podríamos perfectamente bien, ¿no?, llegar a la conclusión de que la ciencia opera desde una perspectiva, ¿no?, de biopoder, porque lo que hace es extraer, ¿no?, un superávit, ¿no?, de rendimiento que radica en los cuerpos y que es aquello que se obtiene,
¿no? Y se convierte entonces en saber, y con el cual se dispone un mecanismo de poder. Entonces yo creo que uno puede perfectamente bien también leer, ¿no?, la situación de la investigación establecida en condiciones de injusticia, de, ¿no es cierto?, disparidad, de asimetría, tal y como está en este momento funcionando el régimen de la ciencia desde una perspectiva biopolítica. Perfecto, muchas gracias. Hay más preguntas. Otra es de Walter Ortega. Él pregunta, ¿por qué, me imagino, por qué la ética de la investigación cualitativa es diferente? Si en ambos casos, me imagino que la cuantitativa también, los sujetos intervenidos son seres vivos. Claro. Bueno, porque la materia en, digamos, investigación suele ser diferente, ¿no? No es lo mismo estudiar, ¿no?, fluidos, tejidos, que estudiar procesos culturales. Entonces me parece que cuando se investiga en fluidos, cuando se investiga en tejidos, cuando se investiga, ¿no es cierto?, en patologías, se está investigando en, si bien es cierto, materia viva, ¿no?, en segmentos de la vida humana, ¿ya? Se puede perfectamente bien aislar el componente social, el componente cultural, puede resultar completamente irrelevante la naturaleza específica existencial del sujeto al cual se le han extraído las muestras, ¿no? Una cuestión que no puede ocurrir cuando se estudian sistemas de ideas, por ejemplo, cuando se estudia el padecimiento provocado por la violación en una mujer, ¿no? Entonces, me parece que hay una diferencia que es bastante evidente, ¿no? Se estudian seres humanos, pero se estudian en niveles de organización y de molecularidad o de infinitesimalidad que son diferenciales, ¿no? Y eso complejiza a una investigación con respecto a la otra. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Hay otra pregunta de Mario Madroñero, y dice así: la ética de la investigación social se caracteriza por unas perspectivas geopolíticas, para, en lo posible, establecer una relación de simetría entre diversidades epistémicas, metodológicas, entre contextos de desigualdad institucionalizada o naturalizada, en perspectiva de provocar o promover economías y gestiones sociales de conocimiento. Claro, bueno, es cosa de qué posición adopte uno, digamos, desde el punto de vista del análisis. Yo estaría en absoluto acuerdo con eso, ¿no? A mí me parece que la investigación se despliega en función de un orden económico prevaleciente, y hasta en el orden de la investigación social cualitativa prevalece, por lo tanto, el interés económico, ¿no? Siguen existiendo, aunque probablemente en menor medida o de una manera menos ostensible, siguen existiendo, digamos, por decirlo así, consorcios, ¿no?, de interés, que son los que mueven a la investigación y la definen en función de ciertos objetivos. No podemos decir que, ¿no es cierto?, el levantamiento de información que se hace en las ciencias sociales es completamente, digamos, apegado a la realidad, porque se investigan, ¿no?, realidades que en cierto modo tienen, podríamos incluso decir, mercado, ¿no? Incluso puede ser un mercado académico, ¿no? Se investigan temáticas que pueden prosperar, pueden fructificar en ciertos ámbitos, en ciertos corredores del saber, ¿no? No se investiga cualquier cosa, se investiga aquello que... y además de eso, los sistemas, ¿no es cierto?, de financiamiento de la ciencia por parte de los organismos nacionales también definen, ¿no?, líneas de investigación que resultan ser privilegiadas porque están asociadas a ciertos intereses o a veces a ciertas instituciones, ¿no? Entonces, sin duda, yo estaría de acuerdo con ese planteamiento. Perfecto. Otra pregunta de Alejandro, y esta pregunta es a propósito de los títulos de ciertas investigaciones sociales. ¿Hasta qué punto la práctica espectacular y sensacionalista propia de los medios masivos de comunicación, en cuanto a la forma en que estos transmiten su información, influye en los investigadores sociales cuando tienen que atribuirle un título a su investigación, seleccionando palabras sensacionalistas que más bien ponen el dedo en la llaga antes que aportar información de manera objetiva o que busque objetividad? ¿Puede ser que el imperativo de la visibilidad influya en esto? Claro que sí, por supuesto, ¿no? Claro, yo creo que se ha diseminado una especie de cultura periodística que ha inundado la conciencia de la investigación social. Y por cierto que hay una vinculación bastante evidente. Uno
entendemos perfectamente bien que un expediente, ¿no?, persuasivo está muy vinculado con el título que se le asigne a un proyecto de investigación, porque eso, digamos, sensibiliza de algún modo a los evaluadores, a quienes van a pronunciarse con respecto a la asignación de recursos. Y por lo tanto, si el título de un proyecto de investigación es pregnante, ¿no?, y está de algún modo operando en una especie de conciencia común que ha sido instalada a partir de los medios de comunicación, conecta mucho más fácilmente, entonces, ¿no es cierto?, con una especie de convención que está vigente. Entonces, evidentemente, es algo que no se puede demostrar, algo que no se podría probar, pero es muy presumible que acontezca de alguna manera, ¿no?, que haya un criterio periodístico detrás, ¿no?, un criterio de construcción de pauta editorial, académica. Muchas gracias, profesor. Hay una pregunta de Guadalupe Gómez Aveledo, que nos va a acompañar en las sesiones siguientes, y es así. ¿Dónde van los dilemas cuando llegan? ¿Es un lujo especulativo reflexionar sobre la biolegitimidad de los cuerpos sujetos de investigación o no? Pero no se suelen investigar sobre ricos, ricas, igual que sobre sanos, sanas. Claro. Bueno, en rigor, uno podría decir que la investigación social está orientada indiscriminadamente a sujetos sociales, sin duda alguna determinar preferencia por unos o por otros. Eso es en teoría, ¿no?, porque sabemos que desde el punto de vista cuantitativo, la mayor parte de las investigaciones sociales se dirigen entonces a la población carenciada, ¿no?, a la población vulnerable, a la población vulnerada, digamos, ¿no?, porque vulnerable es un eufemismo. En realidad la población no es vulnerable, es vulnerada, ya está vulnerada hace mucho tiempo. Claro, yo puse un ejemplo, ¿no? Se pueden investigar banqueros de Wall Street, sin duda alguna, pero si nosotros hacemos un estudio comparativo entre ese tipo de poblaciones y otro tipo de poblaciones, nos vamos a dar cuenta que, ¿no es cierto?, el porcentaje de investigación sobre personas influyentes, prominentes, adineradas, bien posicionadas socialmente, es prácticamente nulo. Y por lo tanto la investigación social de algún modo, ¿no?, como lo dijo Alejandro anteriormente y como a mí también siempre me gusta decir, tiene una especial preferencia por meter el dedo en la llaga, ¿no? Y ahí es donde radica el peligro, porque sin duda alguna, ¿no?, es difícil poder hacer que aquellos que ya están dañados no resulten más dañados a partir de la rememoración de su daño. Entonces, yo diría que hay una cierta injusticia en ese sentido. Claro, probablemente desde el punto de vista del investigador social se justifique la preferencia por investigar realidades precarizadas, porque sin duda alguna son realidades que hay que conocer para poder, digamos, a contribuir a que su precariedad se pueda remontar. Pero no sé si corresponda insistir tanto en ello, ¿no? Ahí yo tengo una duda. Yo sospecharía de que hay un interés un tanto mórbido, ¿no? Perfecto. La profesora Guadalupe está respondiendo, así que luego leemos su respuesta. Hay otra pregunta de Carlos Fonseca. ¿Se puede considerar al posmodernismo como una alternativa a la hegemonía de la ciencia moderna? ¿Y este sería un nuevo camino que debe seguir las ciencias sociales? A mí me cuesta entender el concepto de postmodernismo. Haré un esfuerzo por tratar de, digamos, conceptualizar la idea de un cambio, de una especie como de irrupción de una mentalidad crítica, ¿no?, que ha puesto en tensión entonces a los metarrelatos y a las construcciones en cierto modo asentadas que son canónicas y que han dirigido desde el punto de vista de los valores a nuestro tiempo. Yo creo que el hecho de que haya irrumpido a mediados del siglo XX una conciencia ética, ¿no?, que se expresa en el surgimiento de la bioética y en toda una rehabilitación de la filosofía práctica, es en cierto modo una transformación a nivel, ¿no es cierto?, planetario, que puede ser vista como el fundamento entonces de la ética de la investigación científica.
Pensemos que los acontecimientos de Nuremberg, ¿no? Dan lugar entonces a la advertencia de un horror que había estado absolutamente desconocido, y además había sido completamente desestimado como una cuestión importante, pero que había venido cometiéndose masivamente también, no solamente, ¿no es cierto?, en los experimentos de la Alemania nazi, y que además siguió, ¿no?, desarrollándose incluso en periodos de posguerra, en condiciones plenamente democráticas. Están los experimentos de Tuskegee, ¿no?, de Willowbrook, por todos conocidos, y por lo tanto podemos darnos cuenta de que el asediar a la ciencia desde el punto de vista del requisito ético que hay que obligar a que cumpla, es un cambio de mentalidad, ¿no? Y que si eso puede ser llamado postmodernismo, y asociarse entonces, ¿no es cierto?, a una transformación de las estructuras que definieron al mundo moderno hasta el siglo XX, bueno, habría que admitir que eso sí lo sea, pero habría que hacer un ajustamiento conceptual un poco forzado, diría yo. Muchas gracias por la respuesta, profesor. Tenemos más preguntas. Esta es de Mariana Castillo Merlo. Agradezco la exposición, dice, muy clara, y aprovecho de consultar cómo ve la posibilidad de vincular entre una perspectiva del cuidado y la ética de la investigación para salir de la lógica capitalista que tiñe el panorama de la investigación social. Bueno, yo creo que sin estar definida por la matriz de, digamos, características de la ética del cuidado, así como ha sido concebida por los autores que la han trabajado, o las autoras que la han trabajado, sin corresponder exactamente a eso, me parece que la ética de la investigación sí está montada sobre una expectativa de cuidado, ¿no? Porque, en definitiva, poner atención en el resguardo de los derechos de las personas investigadas es cuidar de ellas. Entonces hay una sintonía, hay una aproximación. No refleja exactamente, ¿no es cierto?, la teorización del cuidado, como ha sido desarrollado por estas insignes filósofas contemporáneas, pero sin duda alguna que, digamos, hay un trasfondo de cuidado, ¿ya?, que es evidente, porque de lo que se trata es de cuidar a esas personas que van a ser proveedoras de información, testimoniantes, ¿no? Porque en el fondo no tendrían por qué estar entregando su testimonio vital, entregando su experiencia de vida, ¿no?, a cambio de un daño que vayan a recibir por ello. Sería completamente ilógico. Por lo tanto, lo que cabe es cuidarlos. Entonces, hay una ética del cuidado allí, aun cuando no se ajuste exactamente, ¿no?, a la teorización de la ética del cuidado, que es bastante conocida, ¿no? Muchas gracias, profesor. Leo la respuesta de la profesora Guadalupe. Ella dice que sería mejor conocer a los ricos, ricas, para que dejen de ser desconocidos en su estrategia de vulnerabilizar, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que en ese caso las medidas de protección tendrían que operar para uno en tanto investigador. El que tendría que protegerse sería uno, ¿no? Claro. Pero eso es, digamos, una especie de chiste solamente, ¿no? Pero claro que sí, sin duda alguna, yo no sé por qué. Bueno, debo reconocer que por lo menos aquí en Chile, ¿no?, y a partir de las facultades de economía que hay en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica de Chile, que son las dos más grandes instituciones universitarias que hay en este país, hay un gran interés en las facultades de economía por desarrollar, digamos, proyectos de investigación que van a dirigirse entonces a conocer la realidad de los empresarios, ¿no?, en cierto modo los banqueros y gente prominente, ¿no? Existe un interés para hacerlo. Pero, repito, comparativamente, siempre desde el punto de vista cuantitativo es menor respecto de lo que significa conocer a los pobres, a las mujeres violadas, ¿no es cierto?, a los inmigrantes ilegales y a todos esos grupos poblacionales que son los sufrientes, ¿no?, los dolorosos. Pueden seguir dejando sus preguntas. Muchas gracias por la respuesta, profesor. Pueden seguir dejando sus preguntas en el chat porque aún nos quedan algunos minutos. Yo quería hacer una pregunta que estoy improvisando ahora, y usted se refirió al patrimonio, a los objetos patrimónicos como objeto del estudio de la investigación social, ¿no? Recuerdo que este último tiempo ha estado todo este debate sobre si destruir o no, y destruir efectivamente las estatuas de los colonizadores, ¿no?
cómo estos eventos, estos archivos que muestran una subjetividad, ¿no? Muestran cómo se vivió un mundo entero, pueden servir o no servir para un estudio en la ética de la investigación social. ¿Cómo pueden? La pregunta es... ¿Cómo pueden servir como un objeto de estudio para esta ética de la investigación social, ¿no? Bueno, la Porque finalmente estos Ah. patrimonios afectan a las subjetividades, ¿no? Claro. A ver si entiendo la pregunta. Una estatua de un colonizador afecta Bueno, es que finalmente de normalmente alguna... no se estudian estatuas, ¿no? O normalmente lo que se hace es estudiar en el archivo, ¿no? Claro. Estudiar, por lo tanto, el registro que hay de experiencias vividas, sociales, históricas, culturales, que están acopiadas en términos de testimonio escrito, ¿no? O de materialidades orales que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la producción de objetos vinculados a la vida cotidiana, ¿no? Prácticas alimentarias, cosas de esa naturaleza, ¿ya? No sé si habrá algún tipo de proyecto de investigación referido a estatuas propiamente tal, ¿ya? Claro, hay que medirse con el pasado, ¿no? Porque el pasado está vivo y por lo tanto hay que traerlo al presente para que nos hable, y eso es lo que hace la investigación social, hacer hablar a ese pasado, ¿no? En una perspectiva que no es la simplemente museográfica, ¿no? Porque no observa el pasado como si estuviera detrás de una vitrina. Y en ese sentido también el pasado, ¿no?, a partir de sus, digamos, supervivencias testimoniales, necesariamente debe ser resguardado, debe ser protegido, ¿no? Del mismo modo en que son protegidos los seres vivos, ¿ya? Porque también de algún modo remiten, ¿no?, a ciertas trayectorias históricas. Están, por ejemplo, con qué respeto se debe tratar, ¿no es cierto?, la materialidad arqueológica vinculada a los pueblos originarios latinoamericanos, cuyos descendientes todavía viven entre nosotros, ¿no? Somos nosotros mismos. Entonces, indudablemente, es una cuestión que merece todo cuidado, merece todo respeto, y debe estar resguardada absolutamente por la legislación y por el criterio del investigador, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, profesor. Sí, puedo citar un caso. Tuve la ocasión de ver en la localidad de Arica, en el extremo norte de Chile, que es la ciudad, digamos, que está situada más al norte de nuestro país, en una excavación para la construcción de un camino, comenzaron, ¿no es cierto?, a aparecer yacimientos de, no recuerdo en este momento qué cultura eran, me equivocaría si, digamos, tratara de decir el nombre de una cultura indígena que había vivido hacía como 5.000 años atrás, ¿no? Y resulta que las momias estaban ahí tiradas en el camino, ¿no? Nadie se había preocupado de establecer, ¿no es cierto?, el levantamiento arqueológico en las debidas condiciones que correspondía, porque habían pasado las máquinas retroexcavadoras y las habían sacado, ¿no? Entonces, ahí hay una falta de cuidado y falta de respeto por la memoria, por el patrimonio, ¿no?, por la cultura. Eso. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Hay un par de preguntas más, ya para ir cerrando. De Walter Ortega, de nuevo. ¿En la praxis es ético considerar ideas, paradigmas nacidos del hombre, como apartados de las personas para no inmiscuirlos en la bioética? No entiendo esa pregunta. Bueno, si puede reformularla, Walter, la leemos de nuevo. Ya. Quiero pasar a la pregunta de Agustina Andrada, profesora que también nos va a acompañar en este seminario. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición, dice. ¿Considera que en la investigación social opera también este dejar morir biopolítico del que habla Michel Foucault? Y si es así, ¿qué conductas pueden realizarse que vayan en contra de esta lógica que funda determinados saberes? Claro, yo creo que sí, de todas maneras, porque sin duda alguna, cuando se investiga, ¿no?, en el extremo de la experiencia humana, en el sufrimiento, digamos, más acusado, y finalmente lo único que se consigue es un posicionamiento, ¿no es cierto?, laboral por parte del investigador, porque obtiene recursos de parte del Estado, ¿no es cierto?, eleva su posición en la institución académica, pero ese conocimiento jamás se devuelve, ¿no?, en términos de un beneficio social o de una política pública
a esa población de la cual, digamos, se extrajo el conocimiento, se está dejando morir, ¿no? Es un dejar morir, sin duda alguna, de todas maneras. Entonces, claro, hay una distancia, ¿no?, prácticamente inconmensurable en este momento, y ese puede ser un déficit muy significativo, ¿no?, de la investigación social, porque para que la investigación social, el conocimiento que se genera, se traduzca en política pública y en transformación social, tiene que transcurrir una enormidad de tiempo, ¿no?, que es menor que el que transcurre en otro orden investigativo, el de la ciencia dura o el de la ciencia biomédica, donde las aplicaciones, ¿no es cierto?, donde las innovaciones y los desarrollos están muchísimo más ajustados y vinculados entonces a la producción del conocimiento teórico. En la investigación social el conocimiento teórico en realidad no cambia nada, ¿no?, o suele ser completamente fútil, irrelevante, y no llegar a una transformación social como se espera. Se constituye fundamentalmente en lo que se llama investigación de excelencia, que es una manera elegante, ¿no?, y eufemística de decir que no sirve para nada, ¿no? Hay un montón de investigaciones que uno simplemente leyendo el título sabe que no van a llegar a ninguna parte, ¿no? Sin embargo, se les asignan recursos, ¿no?, y los investigadores pasan años desarrollando una práctica investigativa que finalmente termina durmiendo en una estantería, ¿no?, en un informe que nadie lee. Entonces, yo creo que ahí hay un problema bastante serio que hay que resolver, ¿no? Muchas gracias, profe. Hay otra pregunta de Mario Madroñero, y dice así: ¿qué implican las epistemes y las metodologías indígenas de investigación, sucesos, etos, en cuanto a la concepción de la ética en investigación en contextos interculturales, no Yo creo indígenas de formación? Sí, yo creo que ahí hay también, ¿no es cierto?, otro déficit, porque estamos pensando fundamentalmente desde el punto de vista de categorías occidentales a la investigación social. Y hemos prescindido absolutamente de una mirada con respecto a esa alteridad, a esa subalternidad que representa, ¿no es cierto?, el mundo indígena. Porque el mundo indígena es efectivamente una realidad que de algún modo, ¿no es cierto?, está viviendo con nosotros, pero que desconocemos, a la que no queremos mirar. Y toda la ciencia que hemos construido es una ciencia que es ciega frente a esa realidad, y que quiere además tratar a esa realidad como si esa realidad fuera completamente, digamos, semejante a la nuestra, ¿no?, a la realidad institucional universitaria, la realidad del laboratorio, y a todas las realidades en las cuales la investigación se ha pensado y se ha desarrollado, ¿no? Y por lo tanto, esa insensibilidad, ¿no?, es fatal, porque sin duda alguna, ¿no?, se requiere. Bueno, afortunadamente hay un montón de iniciativas, ¿no?, que buscan precisamente acortar esa brecha, ¿no?, hacer desaparecer esa distancia, porque esa distancia no corresponde, es una transgresión de la ética, ¿no?, es desconocer al otro, es una falta de reconocimiento, es también una expresión de injusticia, ¿no?, que necesariamente tiene que ser reparada, ¿no?, pero desafortunadamente así acontece, ¿no? No hay sensibilidad para eso. El caso, yo puedo citar un caso que es muy emblemático, ¿no? Hasta hace muy poco, los investigadores sociales que investigaban en población originaria, particularmente en el pueblo mapuche en Chile, ¿no?, pretendían que el pueblo mapuche, para poder ser intervenido, firmara hojas de consentimiento informado, ¿no?, en circunstancias de que el pueblo mapuche ha sido expoliado de sus tierras y de sus bienes históricamente, ¿no?, a partir de, ¿no es cierto?, una serie de documentos falsos que les hicieron firmar sustentándose en su ignorancia. Y por lo tanto, esa experiencia histórica a ellos les impide, ¿no?, firmar cualquier cosa, porque saben que cada vez que firman algo pierden. Por lo tanto, una investigación social en ese contexto tiene que reconocer esa peculiaridad, ¿no?, cultural, y disponerse de una manera diferencial. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Vamos con las últimas 3 preguntas ya para no asediarlo. De Sandra Guerrero Martínez. Hacer del aula un laboratorio de investigación para la sistematización de las buenas prácticas, de requerir un consentimiento informado, ¿le resta la espontaneidad del alumnado en la misma? Lo que a mí me causa cierto conflicto ético.
¿Es atentatorio o no? No, yo creo que no. Bueno, tendríamos que precisar que si lo hacemos en el contexto de aula, tendríamos que hablar de un consentimiento informado, porque a menos de que el aula fuera el aula universitaria, porque consentimiento informado normalmente lo suscriben los mayores de edad, que en la mayoría de nuestros países, ¿no? La mayoría de edad se obtiene a los 18 años. Por lo tanto, la población escolar hasta la educación secundaria es población que tiene que suscribir consentimiento informado. Y quiero decir, asentimiento informado. Y el asentimiento informado debe estar además debidamente respaldado por el consentimiento informado de los padres, tutores legales o representantes, ¿no es cierto?, de los estudiantes. Ahora, eso es un trámite que en cierto modo dificulta la investigación. Sin duda alguna, para el investigador educacional sería mucho más fácil, ¿no es cierto?, entrar a un aula, instalar cámaras de video y grabar todo lo que allí acontece. Y sería un material pero riquísimo. Sin duda eso es una invasión a la privacidad, ¿no? Se está transgrediendo el derecho, ¿no?, al anonimato que tienen esos niños o esos adolescentes, ¿ya? Y al mismo tiempo se está desconociendo la obligatoria, ¿no es cierto?, el obligatorio consentimiento que sus padres tienen que dar en la medida en que ellos son dependientes. Entonces, claro, hay que extremar, ¿no?, los recursos y hay que extremar los esfuerzos cuando se investiga en poblaciones vulnerables. Y la niñez es población vulnerable, la adolescencia es población vulnerable. Por lo tanto, los esfuerzos por cautelar sus derechos, resguardarlos de los peligros en los que pueden incurrir, nunca son suficientes, ¿no? Entonces, por mucho que la investigación se convierta en algo, digamos, más difícil, ¿no?, engorroso, bueno, hay que darse ese trabajo, ¿no?, porque lo que importa es proteger a esos individuos. Acá agrega el detalle que se refería al aula universitaria. Bueno, ahí omitamos el asunto del, digamos, consentimiento informado de los padres y operemos con el consentimiento informado de los estudiantes, pero siempre son personas, por lo tanto hay que respetarlas en sus derechos. Claro, acá Guadalupe nos comenta, sin informar eres un espía y eso no es ético. Claro, por supuesto, de todas maneras, claro. Vamos con las últimas dos preguntas para cerrar ya esta sesión. De José González Ursúa. Una breve reflexión. La situación de la pandemia muestra cómo... no es una pregunta, es una reflexión, vale. La situación de la pandemia muestra cómo la investigación biomédica acerca de las vacunas no puede pretender aislarse de los determinantes sociales y geopolíticos de las poblaciones a tratar. Algo que pasa en toda la humanidad. Claro. Sí, yo creo que la pandemia nos ha dado una enorme cantidad de lecciones, ¿no?, y nos ha hecho ver en qué condiciones de inequidad hemos vivido, ¿no?, incluso hasta en los países opulentos, ¿no? Esa realidad ha salido a flote y por lo tanto ha demostrado que hay poblaciones que merecen todo respeto, todo cuidado, toda protección, y que han estado en la más absoluta desprotección, ¿no? E incluso, ¿no es cierto?, en una condición en la que no debieran estar, que es la condición de sujetos intervenidos por la ciencia. Por lo tanto, estoy de acuerdo con esa reflexión. Acá Walter reformula su pregunta y dice, estudiar ideologías, bienes inmateriales, ¿tendrá entonces las mismas consideraciones éticas que estudiar seres humanos? No, porque de lo que se trata es de resguardar a personas. Cuando uno estudia ideologías, estudia corpus textuales que en definitiva no van a padecer, ¿no?, por un mal uso, por un abuso, ¿no? Es difícil cometer abusos con las ideologías, aunque se pueden cometer abusos con las ideologías también, ¿no?, ocupándolas indebidamente, ¿no?, extremando por lo tanto sus alcances, aplicándolos a condiciones que no corresponde aplicar. Pero no es semejante siquiera, ¿no?, a tratar mal a las personas, ¿no?, a desconocer sus derechos, a abusar de ellas, ¿no?, a no retribuirles la generosidad que tienen al entregar y al comunicar incluso cuestiones pero íntimas de su vida personal, ¿no?
tratando de obtener un beneficio que simplemente recae sobre el investigador y que va a obtener ganancias con ello, ¿no? Claro. Claro, se pueden traicionar los textos, por supuesto, claro. Se pueden llevar más allá de donde corresponde. Claro, se puede abusar de los textos, se puede abusar de las ideologías, pero no creo que el autor de los textos o el autor de las ideologías resulte dañado por ello. A lo mejor en su prestigio, claro. Bueno. Perfecto, creo que esta ha sido una sesión espectacular. Bueno, hay espacio para la última pregunta de Catherine Salvador, que ¿Ya? dice, ¿hay regulaciones de ética en la investigación que protegen al investigador, así como se protege la integridad de los participantes? Bueno, no existen regulaciones así establecidas, objetivas, precisamente contenidas en las legislaciones, pero existen recomendaciones, porque sin duda alguna, ¿no?, el investigador también puede incurrir en riesgos para sí mismo, en la medida en que investiga en ciertos ambientes problemáticos, ¿no? Un investigador que quiere investigar en población carcelaria y para ello tiene que irrumpir en los ambientes carcelarios, inmediatamente incurre en un riesgo, porque los ambientes carcelarios son de riesgo, ¿no? Y en fin, cuando se investiga siempre, ¿no es cierto?, en el borde de la ilegalidad, el investigador incurre en un riesgo, ¿no? Y por lo tanto se recomienda, ¿no?, extremar las precauciones, disponer algún tipo de procedimiento que inhiba de algún modo la posibilidad de que corra peligro. Pero no existe una protección para el investigador, porque el investigador está absolutamente favorecido por la posibilidad de que su actividad esté financiada, ¿no? Y eso le da una diferencia sustancial con aquel que no recibe absolutamente nada por entregar información. Perfecto, muchas gracias por la respuesta, profesor. Quiero agradecerle a todos los invitados, invitadas, participantes, por sus preguntas, por su asistencia. Creo que fue una sesión muy buena, el diálogo estuvo fructífero. También quiero dejarles invitados a todas, todos, a la nueva sesión que va a ser el día 12 de agosto a las 5 de la tarde, hora chilena, con el profesor Íñigo Álvarez, cuya ponencia se titula ¿Qué se enseña cuando se enseña ética? En nuestra página web pueden encontrar el resumen de su ponencia, se las dejo acá en el link. También quiero aprovechar de promocionar la sesión que sigue, la del profesor Íñigo, que es la de Alejandro Recio, que tenemos acá de invitado también, y trata efectivamente sobre el problema del consentimiento informado, ¿no? Vamos a subir pronto los resúmenes, posiblemente algunas de sus preguntas aparezcan en el dossier compilatorio que vamos a hacer de estas sesiones. Y síganos en las redes sociales, síganos en Instagram, en Facebook, estamos completamente activos. Y ¿qué más? Por favor, avísenos si quieren volver a participar de las nuevas sesiones porque tenemos cupos limitados. Muchas gracias, profesor Raúl. No sé si Mario quiere decir algunas palabras para finalizar. Mario, estás sin... Ya, ahí ya. Bien, no, igualmente extender el agradecimiento. Esta sesión de inicio creo que nos da un muy buen impulso para lo que viene, ¿cierto? Les agradezco también a todos los compañeros, los que se han conectado, el profesor Raúl Villarroel por su disposición, toda su generosidad en cuanto al tratamiento del tema, y reiterar la invitación que hace Nicolás para las siguientes sesiones. Acá estamos dispuestos a seguir trabajando también para todo esto. Muchas gracias a todos también. Muchas gracias, cerramos sesión por hoy. Quiero agradecer, ¿no?, la invitación, la gentileza, las preguntas, indudablemente, y quisiera señalar también que probablemente este mismo tema, pero orientado específicamente al ámbito educacional, que puede ser el del interés de muchos de nosotros acá, va a ser también abordado más adelante por otro expositor. Y bueno, no me queda más que despedirme, agradecer, y quisiera, si ustedes me lo permiten, y les ofrezco mis disculpas, quiero despedirme, aprovechar la oportunidad de despedirme muy cariñosamente de mi gran amigo y maestro David Crocker, que está aquí presente con nosotros, ¿no? Y a ustedes también, muchísimas gracias, un gran abrazo
ya nos veremos próximamente. Hasta luego. Muchas gracias, cerramos sesión, que estén bien.